se invita a pasar en este momento al abogado Héctor Patricio Muñoz de Alarcón, ex asambleísta y proponente del proyecto de enmienda. Cuando digan. Tiene la palabra Héctor Muñoz. Muy buenos días, señor presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, distinguidas autoridades de este Parlamento Nacional, señores vocales del CAL, señoras y señores asambleístas. Créeme que para mí es un enorme placer volver a intervenir en este pleno de la Asamblea Nacional después de algunos años, específicamente desde que dejé la curul en representación de la provincia de Pichincha. Quiero mandarles un saludo a todos y quiero también agradecer a la Comisión de Enmiendas Constitucionales por el trabajo que hicieron cumpliendo los tiempos y ajustando los tiempos justamente para que se pueda dar este debate el día de hoy, especialmente al presidente de la comisión y a la vicepresidenta de la comisión. El motivo de mi presencia el día de hoy en este pleno de la Asamblea Nacional es para comentarles brevemente cuáles fueron las motivaciones y los alcances que nos llevaron a mi equipo asesor y a mí a presentar esta reforma constitucional. Y primero quiero empezar con algo de antecedentes de cómo se dio el asunto este. Presenté la reforma constitucional el 24 de junio del 2022 y posteriormente, después de unos 4 meses aproximadamente, la Corte Constitucional emitió su dictamen de procedimiento para que es el primer paso, digamos, para que esta reforma constitucional empiece a tramitarse en esta Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante recalcar el momento en que fue presentado? Y es justamente porque esta reforma no tenía dedicatoria alguna. Esta reforma la presentamos cuando en ese entonces el presidente era Lenín Moreno. Y por los tiempos que establece la misma Constitución, quien tenía que haber conocido sobre esto, tramitado y aprobado o no en esta Asamblea, era justamente el gobierno que venía después de Lenín Moreno. Evidentemente, nadie sabía quién iba a ser el presidente, nadie sabía que iba a haber muerte cruzada y nadie sabía que nos hubiese tocado abocar con esta Asamblea Nacional y con el régimen actual. Con esto de nuevo les quiero decir que no tenía dedicatoria alguna, no tenía ningún tinte político en absoluto. Lo único que nos motivó era justamente proponer una iniciativa de fondo, de profundidad, para corregir el desbalance entre los poderes del Estado, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo en la construcción de las leyes. Como lo establece el mismo procedimiento de la Constitución, con mi equipo lo que hicimos era fundamentar por qué tenía que ser vía enmienda constitucional de conformidad con el artículo 441 de la Constitución. Y efectivamente coincidimos con la Corte Constitucional en el sentido que avalaron, o con su dictamen de procedimiento efectivamente se decidió que la vía para esta reforma era la de la enmienda constitucional. Además, era necesario también cumplir con los requisitos que establece la misma norma y conté con el apoyo de 45 asambleístas. 45 asambleístas que estaban, o que eran de todas las ideologías, desde la izquierda, centro, inclusive la derecha. Y de casi todos los bloques que estaban representados en esta Asamblea Nacional. Y esto se da por el sencillo hecho de que la razón no pide fuerza y la lógica no es patrimonio de ninguna ideología en particular. Inclusive, revisando
el archivo de toda la documentación que acompañaba la propuesta, me dio mucho gusto ver, por ejemplo, que dentro de los asambleístas que apoyaron en ese entonces, todavía existen asambleístas que se encuentran en este hemiciclo. Así es, por ejemplo, el presidente Henry Kronfle apoyó en su momento esta propuesta, así que le agradezco mucho, presidente. También dos asambleístas más, la asambleísta Diana Pazley y el asambleísta Vicente Tayano. Y también me dio sorpresa, con mucha gratitud, ver que el viceministro actual de gobierno también apoyó la propuesta en su momento. La propuesta que les presento hoy es simplemente para reformar el tercer inciso del artículo 138 de la Constitución, que se refiere a la mayoría que requiere este Parlamento, que requiere este Pleno, para ratificarse en los textos que ya han aprobado previamente cuando llegan los vetos por parte del Ejecutivo. La norma vigente, la actual, establece que la Asamblea podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con la mayoría calificada de las 2/3 partes. Esto quiere decir 92 votos. La propuesta que presenté y la que están abocados hoy para conocer, discutir, debatir y votar es que planteamos que la ratificación se las lleve a cabo con mayoría absoluta, es decir, 70 votos, que son los mismos votos que se requiere para la aprobación. Señoras y señores asambleístas, ustedes conocen mejor que yo cómo es el trámite para la aprobación de las normas y conocen porque justamente en este Parlamento Nacional se crea este procedimiento constitutivo para la aprobación de las leyes. Es en esta Asamblea Nacional en donde se hace la difusión pública de los proyectos, es en esta Asamblea Nacional en donde existe una unidad de técnica legislativa que analiza la viabilidad o no de los proyectos que se presentan, es en este mismo Parlamento en donde los vocales del CAL califican los proyectos presentados, les envían a las comisiones especializadas y son esas comisiones especializadas las que elaboran el informe para primer y segundo debate. Pero eso no es lo más importante. Para mí lo más importante es el ejercicio democrático y de legitimidad que se da en este Parlamento Nacional en la elaboración de las leyes, porque es aquí o en las comisiones en donde se reciben a la academia, a los profesionales, a los gremios, a las asociaciones, a la sociedad civil y a cualquier ciudadano que esté interesado en tal o cual proyecto que se discuta en este Parlamento Nacional. Y esa esencia es justamente lo que hace ser a las leyes más legítimas y mucho más democráticas. Con esto les quiero hacer una pregunta y saber si es que a ustedes les parece lógico que si todo este tratamiento, todo este procedimiento se hace en este Parlamento Nacional, si les parece lógico que actualmente se requiera una titánica tarea de conseguir 92 votos cuando en este Parlamento se aprueban las leyes con 70. Y esto me refiero a cuando llegan los vetos por parte del presidente. Y ustedes consideran que la norma aprobada en este hemiciclo quizás puede llegar a ser mejor que lo que envía el Ejecutivo. Sobre todo tomando en cuenta lo que es fundamental. Su función principal es la de legislar. Es justamente por esto que presenté esta enmienda o esta reforma constitucional. Es importante además tomar en cuenta que este desbalance lamentablemente existe porque cuando se tratan los vetos que llegan del Ejecutivo a este Parlamento Nacional, la mayoría para allanarse, es decir, para estar de acuerdo con lo que envía el Ejecutivo, es mayoría simple. Esto quiere decir mitad más uno de los presentes. Y si es que las sesiones del Pleno se hace quórum con mínimo 70 personas, 70 asambleístas, esto quiere decir que eventualmente el allanamiento al veto del presidente podría pasar con 36 votos. Díganme ustedes si es que no existe un desbalance en el ejercicio del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. De nuevo, tomando en cuenta que es una de las funciones principales de la Asamblea Nacional. Otras de las motivaciones que nos llevaron justamente a presentar este documento fue buscar un adecuado equilibrio entre estas dos funciones del Estado en la elaboración de las leyes. Que exista una verdadera separación de poderes, que exista
estos frenos, estos contrapesos, o como se dice en inglés, los famosos checks and balance, que efectivamente lo contiene el informe para este segundo debate. Nos interesó también combatir el hiperpresidencialismo, porque desde nuestro punto de vista, el exagerado poder que puede llegar a tener el Ejecutivo es malo siempre. Es malo cuando uno es oposición o cuando uno es gobierno, porque creo que se puede llegar a desnaturalizar esa noble función que es la función pública. Sin lugar a dudas, el hecho de que esto llegara a pasar con 92 votos, que yo sé que es muy complejo el día de hoy, haría que los textos aprobados cuenten con mayor legitimidad. Algunos quizás se pueden preguntar qué es lo que pasa en los otros países de la región. Y efectivamente, con mi equipo asesor hicimos el análisis de qué es lo que pasa en los países cercanos a nosotros, sobre todo nuestros vecinos, y nos topamos con la grata sorpresa de que Colombia, en su constitución, en el artículo 167, efectivamente comparte el criterio que le estoy presentando el día de hoy. Los votos que necesita para la ratificación, según la Constitución colombiana, es mayoría absoluta. Lo propio pasa con Perú. La Constitución peruana, en su artículo 108, establece exactamente lo mismo, que se requieran la misma cantidad de votos para aprobación de las leyes, sean los mismos para la ratificación, y esto es mayoría absoluta, como lo estoy planteando. El caso de Uruguay es un tema simpático porque en Uruguay, la Constitución de Uruguay y la legislación establece que se requieran los mismos votos, tanto para el allanamiento como para la ratificación. Eso eventualmente puede llegar a ser excesivo porque sí se está obstaculizando quizás el poder que pueda llegar a tener el Ejecutivo como colegislador, que como paréntesis estoy absolutamente convencido que es totalmente necesario que el Ejecutivo sea colegislador. Analizando la doctrina, que vimos algunos tratadistas que tomaban asunto en este tema, me quedé con algo que dice el tratadista, el jurista italiano Giovanni Sartori, en su obra Ingeniería Constitucional Comparada. Dice que las democracias se deberían empeñar todos los esfuerzos para evitar legislaciones por decreto. Eso solamente lo hacían las monarquías, y que yo sepa, en nuestro país ventajosamente se eligen presidentes y no monarcas. Créanme, señoras y señores asambleístas, que el hecho de mantener, como está actualmente, la mayoría calificada en aprobación de los vetos ejecutivos hace que el texto presidencial termine imponiéndose ante todo este órgano colegiado, ante todo el trabajo que pueda llegar a hacer la Asamblea, ante todos los esfuerzos que hace la función legislativa. Para terminar, en la comisión hubo un par de críticas, bueno, prefiero llamarle observaciones, que yo creo que alimentan muchísimo el debate del día de hoy. Y sobre todo, de parte de quien vino, estas observaciones les puedo decir que fueron observaciones totalmente a la altura y con el respeto necesario, que creo que es algo que ha caracterizado a este periodo de la Asamblea Nacional. Y fueron dos. La primera era hacer un análisis, quizás, de lo que determinó la Corte y por qué la Corte determinó que era el procedimiento de enmienda y no de reforma parcial. Y esto es porque efectivamente, a nuestro criterio y a criterio de la Corte, esta propuesta del día de hoy no afecta a la estructura del Estado, no modifica el carácter o los elementos constitutivos del Estado, no restringe derechos ni garantías establecidas en nuestra legislación, ni tampoco modifica el mecanismo de reforma para la propia Constitución. Esta es una reforma que no le está quitando ninguna función al Ejecutivo. Esta es una reforma que lo único que quiere de verdad es eliminar ese desbalance que existe hoy en la construcción de las leyes. El otro tema que salió en la comisión es que eventualmente esta puede ser una propuesta populista. Pues déjeme decirle que esta propuesta es absolutamente todo menos populista. Esto no es un tema popular, porque eventualmente la gente ni siquiera le interesa, o la gente eventualmente capaz, algunos ni siquiera lleguen a entender de lo que se trata, y es natural,
porque esto se trata de un mecanismo técnico exclusivamente de procedimiento legislativo, con lo cual yo creería, a riesgo de equivocarme, que esto no tiene absolutamente nada de populista. Sin embargo, en algo que sí vamos a coincidir, creo que todos, ustedes, la sociedad civil, las otras entidades del Estado, es que buscamos un objetivo, y ese objetivo es que logremos un país para nuestros hijos en donde exista mayor consenso, mayor acuerdo y menos disputas. Señoras y señores asambleístas, gracias, señor presidente.